En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, el Santo Padre, el Papa, ha declarado que lo celebremos como Domingo de la Sagrada Escritura. Escuchemos, pues, el Evangelio correspondiente a hoy, del Evangelio según San Mateo. Al saber que Juan había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea, salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías: territorio de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz intensa. A los que habitaban en sombras de muerte les amaneció la luz. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que estaba echando una red al lago, pues eran pescadores. Les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron las redes y le siguieron. Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo arreglando las redes. Los llamó y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Palabra del Señor. Comentaba ahorita que el Santo Padre ha declarado este día, Día de la Sagrada Escritura. Recordemos que la misma palabra de Dios dice que la palabra es luz para nuestros pasos, que San Jerónimo nos ha dicho que el que desconoce la palabra de Dios, que el que desconoce la Biblia, desconoce a Cristo. Gracias a Dios, siempre la Iglesia ha promovido la lectura de la palabra y lo hacemos en la misa todos los domingos, y entre semana siempre se lee la Biblia. De hecho, la Biblia, la Santa Misa, está hecha también de otros fragmentos de la Biblia. Tengo que comentar esto, que puede parecer obvio para muchos, pero para muchos no. Mucha gente a veces, cuando dejan la Iglesia Católica, de los que no venían a misa y que dicen que eran católicos, muchas veces dicen: es que ahí nunca leí la Biblia. Y cuando escucha uno esto dice: ¿cómo que nunca la leíste? En una misa, en una misa se lee siempre, incluso en las celebraciones de la palabra, por eso es de la palabra. Siempre leemos la Biblia. Por si alguien no sabe, existe en la Iglesia, en los domingos, en los ciclos litúrgicos. Se lee por cada año un evangelio diferente. Se conoce como ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y entonces se leen los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. En este ciclo estamos leyendo el evangelio de Mateo. El próximo año, que empieza con el Adviento, leeremos el de Marcos y luego el de Lucas, y así sucesivamente. ¿Y el de Juan qué? Hay momentos en el año en donde se van leyendo episodios de Juan. Eso, los evangelios. Vente a misa diaria y en dos años lo lees completo y lees la Biblia. Entonces, nada más para que apuntemos esto. Dejando esto, entramos a este evangelio de la elección de esos primeros 4 apóstoles. Quizá nos sorprenda decir: bueno, ayer decía el evangelio que Jesús subió a un monte y desde ahí eligió a los 12. Y luego dice acá que cuando iba pasando eligió a aquellos 4. ¿Por qué esta diferencia? Porque recordemos que la Biblia no es una cronología histórica exacta. Dice verdad, todo es verdad, pero la intención de los escritores era alguna, y basándose en su intención es como redacta un hecho. Que Jesús eligió a los 12 apóstoles, eso no queda ninguna duda. Que Jesús oraba antes de elegir, no queda ninguna duda. Entonces, por eso hay estas diferencias. Juan tenía una intención al narrar cómo fue elegido, Mateo tiene otra intención, Marcos. Entonces hay que comprender esto. Lo importante es esto: Jesús se acerca ahí donde están, en su trabajo, con las redes, y los elige. Ellos no dudan, inmediatamente lo siguieron. Yo creo que con esto podemos quedarnos, no escarbemos más, que tiene mucho para
para nuestro análisis y nuestra reflexión personal. Pero yo te propongo dos cosas muy concretas. No hagas esperar al Señor cuando te invite a participar de algo. Si te invitan a un retiro, si te invitan a una misa, no lo dudes, acércate. Y dos, no aplaces tu conversión. Dice que el Señor predicaba la buena nueva del reino. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio, arrepiéntete. Si estás viviendo una situación de pecado, no la pienses ya, no digas ahí después, ahí cuando pueda, ahí cuando se den las cosas, me voy a tomar mi tiempo. No, hazlo y ya. A Cristo no se le deja esperando. A Cristo no se le dice ahí después veo. A Cristo se le sigue de inmediato como lo hicieron los apóstoles. Que nosotros estemos dispuestos y que pongamos todo nuestro empeño por dejar lo que tengamos que dejar. Ellos dejaron las redes, dejaron a su Padre. Dejemos lo que tengamos que dejar con tal de seguir a Cristo, con tal de tener nuestra conversión. Que así sea. Termino antes de dar la bendición invitándolos, acérquense a leer la Biblia. Ustedes saben que hay diferentes traducciones. Yo ahorita la leí de la Biblia de nuestro pueblo, en otras ocasiones la he leído de la Biblia de Jerusalén o de la Biblia de América. Son diferentes traducciones, pero es la Biblia, es la palabra de Dios. Siempre busquemos que tenga la autorización, el imprimatur o el Nihil Obstat, que quiere decir que esa Biblia puede ser impresa como católica, leída y meditada, porque aunque sea la Biblia, otras que no están autorizadas sí tienen pequeñas diferencias en la traducción, que a veces cambia incluso el sentido y la intención de la Biblia, de la palabra de Dios. Hay detalles que nos llevan a concluir que tienen errores y por eso yo los invito a que adquieran Biblias que tengan imprimatur o nihil obstat, así dice. Y sobre todo recomendar mucho la Biblia de América, la de Jerusalén o la de nuestro pueblo. Está muy difundida la Biblia latinoamericana, pero esa tiene traducciones con cosas que están demasiado simples que se pierde mucho de la fuerza de la palabra. Yo te invito a que medites, lee y medita la palabra de Dios, sobre todo llévala a tu corazón y que se haga vida, sobre todo vivirla, que nunca dejemos de vivir la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.